Miles de kilómetros de distancia, un océano de por medio, pero un sentimiento de pertenencia que no entiende de fronteras. ¿Cómo se organiza una comunidad cuando está lejos de su tierra? ¿Cómo se canaliza la participación ciudadana desde el exterior para mantener vivos los lazos culturales y sociales? Hoy viajamos a través de las ondas para conocer cómo late la España que vive fuera. Este programa se enmarca dentro de las actividades de The Participatory Group, una comunidad impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y la UNED, abierta a gobiernos locales, regionales, instituciones o universidades de todo el mundo para generar buenas prácticas en participación ciudadana. Las casas y centros de España en el extranjero son mucho más que lugares de reunión. Son nodos de autoorganización y participación activa. Para analizar este fenómeno nos acompañan hoy Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo de la UNED, Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social también de la UNED, y cruzamos el Atlántico para saludar a Carlos Campoy Peláez, presidente del Centro Español del Perú. Muy buenos días a los tres. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer teneros hoy aquí en las ondas de UNED Radio. Marta, comienzo por ti. Desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿qué marco jurídico ampara estos centros en el extranjero y cómo se articula su relación con la administración española para que los emigrantes puedan ejercer sus derechos de participación desde la distancia? La verdad es que no existe un marco claro de la regulación jurídica en torno a las casas, ¿no? Sino que, es decir, punto de partida, no hay que entender este tipo de casas como unas embajadas o la representación exterior de una comunidad autónoma, porque jurídicamente la representación exterior del Estado solo se produce de forma unívoca, es decir, el Estado solo tiene una representación. Otra cosa es que de una forma simbólica se creen o se generen este tipo de casas, de asociaciones, de encuentros, como una forma que pueden tener en algunos casos financiación público-privada o a veces de la comunidad autónoma, parte de la comunidad autónoma o no, pero no se da un marco regulatorio en el sentido de que sea, podríamos decir, una sede oficial. De hecho, bueno, ya sabéis la polémica que ha existido en torno pues a las supuestas embajadas o representaciones exteriores de algunas comunidades autónomas. El fenómeno de las casas no tiene nada que ver, ¿no? Sino que es un fenómeno que parte desde abajo, es decir, de una propia autoorganización y generación de expatriados que buscan un lugar común donde compartir, ¿no? Donde sentirse en casa, y nunca mejor dicho. Y ahí sí que se podría parecer a una casa regional de una ciudad concreta. Exacto. Marta, ¿existen mecanismos legales que permitan a estas entidades colaborar de forma más directa en la gestión de servicios o políticas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior? No, normalmente no, porque este tipo de asesoría jurídica, por ejemplo, se vincula a través de los consulados. Otra cosa es que el consulado tenga al lado la casa, es decir, es un fenómeno más de autoorganización que no responde al enclave o a la estructura jurídico-pública que pueda tener la representación exterior de la comunidad autónoma, de la región, de un municipio, etcétera. Pero, aún así, y eso nos lo va a contar ahora Carlos, son de vital importancia, cada vez más. También se me ocurre que quizá una de las limitaciones sea la económica, ¿no? Al no depender de administraciones es más complejo. Bueno, ahora nos lo contará Carlos, pero es verdad que muchas veces hay expatriados que han hecho cierto capital y que para ellos, en su origen, cuando emigraron, el tener ese vínculo con la casa fue muy importante, ¿no? Para sentir una pequeña sensación de comunidad, para sentirse acogido, para tener una red de la que estamos hablando en todos estos programas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es cierto que ahí hay una tensión importante de la financiación de este tipo de lugares de encuentro. Antonio, desde el trabajo social, ¿qué papel juegan estos centros en la creación de redes de apoyo y en la integración de los españoles que llegan a un país como Perú? Bueno, la verdad es que sabe más Carlos, ¿no? Pero lo primero que tengo que decir es que en la Casa de España en Lima está la UNED, ¿no? Nuestro centro apoyado, o sea que son instituciones que nos permiten esa colaboración que decía antes Marta, ¿no? En segundo lugar, ahora la gente joven que nos escuche, igual no se acuerda, pero España es un país que se publicó un libro hace 20 años muy interesante que decía de la España que emigra a la España que acoge. España es un país que tiene fuera 3,5 millones de personas. Es decir, que muchísimos han emigrado fuera, hemos emigrado fuera. Al emigrar lo que haces es que te agrupas y ahí ha tenido mucho peso siempre lo que era todo el ámbito de las migraciones y del Instituto de Migraciones de España, que hace 30, 40 años, 20, pues trabajaban y en las consejerías laborales también. O sea que había ahí todo un proceso autoorganizativo muy interesante, ¿no? Y claro, lo que ha producido es una red de apoyo mutua, una práctica de conocimiento. En el caso de Perú, además, tiene un magnífico edificio con muchas instalaciones y al final prestan, desde el ámbito gastronómico hasta el ámbito del apoyo a las conferencias,
digamos que es el lugar vivo donde están los que permanecen, porque en la embajada la gente va y viene, siempre es importante, pero en una casa de este tipo está la comunidad que permanece allí con ese doble vínculo. Para los que nos escuchan, que lo piensen, porque no solamente ha pasado fuera de España en estos movimientos migratorios. El caso de Fuenlabrada, lo conozco bien porque dirijo allí una cátedra de inclusión en servicios sociales, en el año 1956 eran 6.000 habitantes y en 1980 eran 130.000. Y ahora están casi en 200. ¿Y cómo se organizaron? A través de las casas regionales. Todo Fuenlabrada está organizado todo a través, la gente se juntaba con los de su casa regional. Un movimiento parecido, pero a una escala muy superior, es el que ocurre en la emigración fuera del país. Sí, además es un fenómeno que en los municipios de la periferia de Madrid y Barcelona se ve muy bien. Esas casas regionales que tienen miles y miles de personas que proceden de otras tierras o que son hijos de quienes proceden de otras tierras. Y en el caso de Perú, pues nos ocurre esto, ¿no? Que hay ahí, y después, hombre, pues tienen su propia reglamentación cada una de ellas, pero son esenciales para la cohesión de los españoles fuera. Y en este ámbito digital, Antonio, sigo contigo, en el que, ya estamos todos más que inmersos. ¿Ayuda esta tecnología que nuevas generaciones de migrantes más jóvenes se involucren en las instituciones tradicionales? Hombre, yo lo veo clarísimo porque además allí está la UNED, ¿no? Yo creo que veo clarísimo que yo tengo 2 hijos viviendo en el extranjero, el que emigra ahora no es como hace 30 años y enseguida está buscando sus redes de apoyo. Además, hoy en día se emigra, pero a la vez se mantiene la presencialidad. Estamos hablando con Carlos, que es español, está allí en Perú, o sea, te ves por videoconferencia, te ves por WhatsApp. Digamos, hay una presencialidad en la distancia muy potente. Entonces, en el ámbito del apoyo, el tener un centro tanto físico como digital, con su plataforma, su web, etcétera, donde tienen los servicios disponibles, ayuda a que todo el que llegue allí encuentre un espacio de apoyo más allá o complementario al espacio de apoyo que dan siempre los servicios exteriores de las embajadas. Carlos, tanto Antonio como Marta no han parado de referirse a ti, así que vamos contigo. Como presidente del Centro Español del Perú, cuéntanos cómo es el día a día de la participación en vuestro centro. No sé, ¿qué motiva a un español en Lima a organizarse y a trabajar activamente por su comunidad? Buenos días, Heitor. Buenos días a todos. Pues verás, el día a día de un centro español es bastante similar a lo que puede ser cualquier tipo de asociación que esté en España, ¿no? Se trata de, por un lado, todo el tema administrativo, de la gente que va haciendo solicitudes y se van haciendo distintas actividades culturales, ¿no? Y por otro lado, lo que se pretende simplemente es establecer un pedacito de España, en este caso en concreto Perú, ¿no? Lo que pretendemos es que cualquier persona que esté en Perú pues sepa que tiene la posibilidad de establecerse con relaciones con otras personas que le van a apoyar para poder tener una relación mucho más cordial con un país que sea ajeno, ¿no? En Perú en concreto es muy fácil, porque la verdad es que es un país muy acogedor y que cualquier español tiene la posibilidad de sentirse casi como en casa, ¿no? Las cosas más triviales como son la comida, por ejemplo, nos permite no tener excesiva añoranza de la casa, ¿no? Y al final te digo que como cualquier organización, ¿no? Lo que se trata de organizar eventos y establecer situaciones donde la gente pueda estar cómoda, ¿no? Como bien decía Antonio, la emigración, el perfil del español que está emigrando en Perú ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace 50, 60 años, este centro español tiene como 45 años, el perfil era antes totalmente diferente, ¿no? Ahora la gente que se incorpora suele ser gente de una edad entre 30 a 40 años, con una cualificación profesional bastante importante, y lo que requiere no solamente es un sitio de ocio, sino también un sitio que le permita hacer networking, ¿no? Que le permita hacer contactos, conocer gente y también, por supuesto, la posibilidad de sentirse como en España, ¿no? Que no tenga esa añoranza que tenemos todos cuando llevamos mucho tiempo fuera, ¿no? Me interesa mucho esto que nos estabas detallando de que ha cambiado el perfil del español que migra a Perú. Precisamente en este sentido, ¿qué estrategias utilizáis para fomentar la participación, no únicamente quizá en eventos festivos, sino más bien en la toma de decisiones y en la vida social del centro? Mira, como he comentado, ha cambiado radicalmente. El perfil que llegaba antiguamente era una persona con menos cualificación profesional, que venía saliendo del país porque no tenía oportunidades en el país, entonces estaba buscando la posibilidad de integrarse y de hacer su vida fuera de España, ¿no? ¿Qué requerían de un centro español? Simplemente un sitio donde comer y reunirse a jugar a las cartas, nada más. Sencillamente eso era lo que la esencia, digamos, de los centros españoles antiguamente, ¿no? Hoy es radicalmente distinta. Hoy el perfil es un chico joven, dinámico, generalmente muy capacitado, que viene a trabajar en empresas importantes multinacionales o bien gente muy emprendedora que viene con una idea de negocio para poder implementarlo en Perú, ¿no? Ten en cuenta que todos estos países de Latinoamérica pues tienen unas posibilidades inmensas, muy superiores a cualquier país de Europa, porque hay muchas cosas por hacer. Cuando todo está por hacer, pues el ingenio y las ganas hacen que el emprendimiento sea mucho más fácil, ¿no? Y sobre todo en países como Perú, que permiten muchísimo y ayudan muchísimo a la implementación en el país, ¿no? Desde todo punto de vista.
¿Qué se hace ahora? Pues lo que se pretende ahora mismo es establecer actividades que realmente hagan que la gente joven, dinámica y muy bien preparada, pues que se incorpore, ¿no? Mira, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo, por ejemplo, es tenemos un pequeño club de pádel con 3 pistas de pádel, y eso ya sabéis que el pádel es una cosa que hoy día se ha puesto de moda y que todo el mundo le gusta Una jugar. fiebre. Y claro, la fiebre. Ahora está empezando la fiebre en Perú del pádel, ¿no? Fuimos de los primeros que montamos pistas de pádel, ahora vamos a montar 3. Ahora vamos a hacer una piscina semiolímpica para que la gente tenga la posibilidad también, este español que se preocupa mucho cada día más, ¿no?, de la salud, no solamente mental, sino física. Y después lo que establecemos, muchas actividades culturales, muchas, desde teatro, conciertos de música en directo, de todo tipo, ¿no? Y tenemos la suerte, además, como dice Antoñito, que aquí tenemos a la UNED, está integrada dentro del Centro Español, y eso permite también colaborar con ellos estrechamente en organizar cursos, eventos que permiten que la gente joven se integre, ¿no? Y evidentemente dándole espacios para que puedan, una vez que estén allí, pues realizar también trabajo, ¿no? Hay salas para que la gente pueda entrar y trabajar tranquilamente. Un impulso sin duda. Y más allá de esa estrecha colaboración con la UNED, ¿tenéis colaboración, trabajáis de la mano de instituciones locales peruanas? ¿Esa participación también se da hacia afuera, más allá de la comunidad española? Sí, fundamentalmente lo que yo entiendo que los centros españoles lo que deben de tener es muy buena relación con la embajada y con los consulados, porque en definitiva se trata de que las cosas funcionen, es decir, que el que se sienta español se sienta arropado tanto a nivel institucional como a nivel social, ¿no? Y en este sentido en Perú tenemos unas magníficas relaciones, ¿no? Hay un embajador fantástico y todo un cuerpo diplomático que la verdad nos apoya muchísimo, ¿no? Y nosotros intentamos apoyarlo en la medida posible en todo, ¿no? Y después tenemos colaboraciones con distintas instituciones a nivel local, ¿no? Fundamentalmente de actividades culturales, ¿no? Con teatros y con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo el tema de cultura también tenemos muy buenas relaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos que ser muy cautos y con mucho, digamos, sensibilidad para que no generar molestias, ¿no? Y no intentar ocupar espacios que no nos corresponden. Sin duda, qué importante esto, porque al peruano le interesa un poco la vida cultural española. No sé si se acercan allí interesándose, preguntando por las actividades que tenéis. Sí, mucho. Fíjate, de hecho, al inicio, cuando yo hace 4 años me incorporé como presidente del Centro Español, el 95% de la gente que asistía a los eventos era peruana, no española. No se conocía mucho el Centro Español por la comunidad española, ¿no? Por distintos motivos que no vienen al caso. Después de 4 años, un ejemplo, la masa social que tenía el Centro Español era de un 40% peruano o de otras nacionalidades, fundamentalmente peruana, lógicamente, y el 60% español, ¿no? Ahora estamos en un 92% español y en un 8% peruano. Se ha aumentado la masa social tremendamente, ¿no? Pero es curioso que el peruano le encanta todo lo relacionado con España, ¿no? Amén de que hay que reconocer que el hecho de participar en la actividad del Centro Español, ir al Centro Español, comer en el Centro Español, todo eso de alguna manera genera una satisfacción a nivel importante en los peruanos, ¿no? Con lo cual la relación con ellos es muy fluida y la asistencia es continua. Es que la cuchara todo lo une, aunque sea, bueno, entre dos países con una gastronomía tan excelsa como son Perú y España. Antes de acabar, me gustaría lanzaros una última pregunta a los tres. ¿Qué lección de autoorganización y participación ciudadana nos dan ejemplos como este Centro Español del Perú, los centros españoles en general en el extranjero, que podríamos aplicar en nuestras ciudades aquí en España? No sé, Antonio, empieza tú si quieres. Bueno, yo creo que, como ha dicho muy bien Carlos, la participación no es solamente un ámbito en relación con la administración, es cómo nos autoorganizamos, y nos autoorganizamos en torno a la comida, en torno al deporte, en torno a las actividades culturales, en torno al proceso de selección de esas actividades, de la programación, de cómo nos coordinamos, quién tiene las responsabilidades, cómo nos ponemos de acuerdo. Todo ese proceso, en el cual el Centro Español de Perú es ejemplar, pone de relieve la importancia de las dinámicas participativas más allá del enfoque habitual de verlo solamente en relación con la administración, que en otros programas de esta serie hemos entrevistado, pues en el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, a Javier Sierra, etcétera, ¿no? Pero para mí el punto de partida fuerte es cómo estas dinámicas de autoencuentro permiten reforzar la consistencia, los vínculos intergeneracionales y además convierten en un foco la cultura española para los otros entornos. En ese sentido es importante poner de relieve estas experiencias que en el fondo son autoorganizadas, como decía muy bien Carlos, antes había un porcentaje mayor de población peruana y un porcentaje mayor de españoles que van y se reencuentran allí. Y esto pues lo que pone de relieve es la dinámica profunda de los procesos participativos más allá de la relación con la administración. Marta. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha contado Carlos del cambio del perfil y de cómo también esos jóvenes muy cualificados que supuestamente su ámbito de relación social es el digital,
cómo acuden también a estas casas, ¿no? Es decir, cómo si la casa ofrece una oferta cultural, deportiva, social, atractiva, al final es un lugar de encuentro, yo creo que muy importante, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esa visión y cómo contaba muy discretamente el cambio de dirección dentro de una casa puede cambiar radicalmente el funcionamiento y la apertura o no, y luego el no perder cuál era su foco inicial, que es, oye, esto es una casa de España para españoles, o sea, independientemente de que el peruano se adscriba o no, pero es un lugar de encuentro para que el español se sienta en casa. Entonces eso me ha parecido súper interesante. Luego, el otro punto, complementando lo que dice Antonio y que lo ha explicado Carlos muy bien, cómo desde la casa no pretenden solapar, porque tampoco pueden, el papel institucional de la embajada o el consulado, sino como un apoyo, como una relación triangular en la que de alguna manera se opere y facilite la entrada de las personas allí y la convivencia y la participación. Entonces, bueno, me parece una experiencia muy, muy interesante que va más allá de la propia gastronomía, ¿no? Pero en lo que desde luego la mesa une muchísimo. Sí, porque claro, la persona que emigra en la embajada tiene, pues digamos, su refugio, el lugar donde puede hacer todos los trámites, pero el sitio donde sentirse casa precisamente sea la casa de España. No sé si, Carlos, quieres apuntarnos algo más antes de finalizar. Sí, mira, siguiendo un poco al hilo de lo que acabáis de comentar, efectivamente yo creo que lo que más se puede extrapolar de la organización y de la forma de funcionar que debería tener cualquier centro español es la tolerancia. La tolerancia, es decir, aquí, con independencia de cualquier condicionamiento, pensamiento que tenga político, ideología, oye, esto es una casa abierta a absolutamente todos, donde todo el mundo tiene la capacidad de proponer ideas y donde por encima de todo está la convivencia, es decir, una convivencia que permite que cada uno pueda opinar lo que quiera, sentir lo que quiera, proponer la idea que quiera, pero sin generar una polarización y sin llegar a extremos como está sucediendo hoy día en la sociedad española y en general en el mundo, ¿no? Esa es una de las cosas, de las reflexiones que yo creo que sería buena incorporar al sistema administrativo y al sistema social español, ¿no? La verdad, por ejemplo, en Perú, en ese sentido, hay una absoluta sintonía. Ya puede ser de cualquier partido político, que allí tienen las puertas abiertas con absoluto respeto hacia los demás y con absoluto respeto absolutamente a lo que cualquier persona pueda pensar o quiera proponer simplemente como actividad, ¿no? Y lo único es intentar mantenerse al margen de consideraciones políticas, ¿no? O de partidismo político, ¿no? Esa tolerancia y esas ganas de convivir en paz y con tranquilidad y con respeto, creo que es una cosa que sí deberíamos, de alguna manera, ser conscientes de que son totalmente necesarias, en concreto ahora mismo en España, ¿no? Sí, tolerancia, respeto, diversidad, muy importante, muy necesario, sobre todo porque al final la sociedad se compone de personas muy diferentes y entre todos tenemos que respetarnos. Pues nos quedamos con la idea de que la participación ciudadana no tiene fronteras y que centros como el de Perú son el mejor ejemplo de cómo la unión y la cultura pueden construir comunidad en cualquier parte del mundo. Marta, Antonio, Carlos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en los micrófonos de UNED Radio. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Muchísimas Héctor. gracias a todos. Gracias, Un Carlos. abrazo desde Perú. La participación nos conecta sin importar los kilómetros que nos separan. Te esperamos en nuestra próxima cita para seguir descubriendo cómo la ciudadanía se organiza y colabora en todo el planeta. Tu voz es el puente que nos une.